Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les habla como siempre el hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy un día sumamente invernal acá por estas latitudes. Hoy temprano en la mañana hizo sensación térmica, hicieron 4 grados bajo cero. Así que bueno, nada, ya entramos hace una semana al invierno, así que bueno, nada, igual yo particularmente, yo prefiero el frío y no la lluvia. La verdad que no me cae muy simpática la lluvia. Pero bueno, así que no me voy a quejar del todo, no me voy a quejar tanto. Porque a pesar de que no me gusta el frío, menos me gusta la lluvia. Así que no me voy a quejar tanto. Bueno, hoy como todos los fines de semana, hoy en una hora inusual para mí, porque siempre suelo hacer los vivos de mañana temprano. Pero bueno, hoy por algunos motivos, hoy decidí hacer el vivo a esta hora, que acá en Buenos Aires van a ser la 1 de la tarde. Así que bueno, vamos a ver hoy una muy linda enseñanza, algo compleja, sobre todo para religiosos. Hoy vamos a ver una enseñanza, nuestra familia. Vamos a estar hablando sobre el tema familiar. Y vamos a hurgar en las escrituras, vamos a hurgar en las palabras de Jesús, vamos a hurgar en las palabras de Pablo, vamos a hurgar en las palabras que quedaron asentadas en los evangelios, distintos testimonios que nos dejó el Señor a través de su escritura, y vamos a ir hilvanando poco a poco este tema un tanto complejo y un tanto polémico también sobre la familia. Vamos a ir viendo qué es lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo cada vez que decía algo, cada vez que afirmaba algo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo muchas veces hablaba en varios niveles de revelación. Decía una cosa, pero a la vez quería decir otra, y a la misma vez quería decir una tercera, y a veces más. Por eso a veces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. No, perdón. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, se me hizo una laguna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como sabemos, hay varios niveles de revelación en las escrituras. Y sumado a que hay muchas personas que no se les revela la escritura, nuestro Señor Jesucristo no les revela ciertos temas, ciertas temáticas, y muchos, o sea que no tienen ojos para ver, digamos, básicamente. Y algunos que quizás tienen ojos, escogen cerrar los ojos y no ver, porque no va de acuerdo con su doctrina, no va de acuerdo con su escatología, no va de acuerdo con la enseñanza que recibieron en diferentes religiones, en diferentes iglesias. Pero bueno, estamos para aclarar varias dudas, varias cuestiones respecto a lo que estamos hablando hoy, que va a ser de la familia. Así que bueno, sin perder más, vamos a arrancar directamente a ver este tema y vamos a ir desgajando cada versículo, cada párrafo, y vamos a ir viendo la verdad en cuestión. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 39. Escrito está, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús, sino espada. Empieza severo Jesús, o sea, no viene a traer paz, viene a traer espada. O sea, no trae paz, trae paz. Eso es lo que trae Jesús. Porque he venido
para poner en disensión, o sea, en oposición al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces acá ya estamos viendo un problema acá. O sea, Jesús está hablando de los hijos de Dios y de los hijos del malo, como está puesto en la Escritura. Acá estamos viendo claramente, Jesús nos está explicando la manifestación del trigo y de la cizaña. Y esto no hace una diferencia entre la familia de la carne, la familia que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros para que tuviéramos en este plano terrestre. Acá Jesús no hace diferencia entre familia y no familia. No, de hecho habla de la familia, dice: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Dentro de la familia, de lo que el hombre común y racional conoce como familia, el papá, la mamá, el hijo, el tío, el abuelo, porque eso es lo que el hombre común, el hombre del mundo, el hombre carnal, conoce como familia. El linaje por sangre. Y Jesús a eso se está refiriendo acá. Está hablando del linaje de la carne. Porque he venido para poner en disensión, en oposición al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su linaje, los de su descendencia, los de su familia en la carne. Entonces, acá ya estamos viendo algo que va en contra de lo que el mundo cree, porque el mundo dice: no hay nada más importante que la familia. Ok, pero acá Jesús está hablando de que los enemigos del hombre van a salir de su propia casa, haciendo referencia a su linaje, a su familia carnal. Respecto a la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del malo, la manifestación del trigo y la cizaña, podemos ver en Lucas 3 y en Mateo 3 también, en los dos lugares está, que dice: su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y acá hay niveles de revelación, acá. Más allá de lo que cualquier persona puede apreciar, cuando habla, dice: su aventador está en su mano. Nos cuenta Lucas, ¿no es cierto? Su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? El aventador se usaba en esa época, pero se sigue usando mismo en esta época. Era una horquilla a veces de 2 puntas, de 3, de 4 puntas, en la que se usaba para trabajar en el campo, para levantar paja, por ejemplo. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿No dice Lucas? ¿Qué es la era? La era es una superficie llana, plana, normalmente redonda. O sea, es una porción de tierra limpia, destinada a trillar los cereales. Por ejemplo, a tribular el trigo. Y de esto hablé en el video de Jarpazo, cuando estuve hablando de la doctrina jesuita del rapto pretribulacional. Y hice hincapié en este pasaje. Pero básicamente es eso: la era es una superficie llana, limpia, de tierra, ¿no es cierto?, donde se usa para trillar los cereales y para tribular el trigo. Porque la tribulación, como lo expliqué en ese video, es para el trigo, no es para la cizaña. Por eso es completamente, no tiene sentido
que el trigo sea quitado antes de la tribulación y quede la cizaña para la tribulación. De paso, ya que estamos hablando del tema y de los videos en YouTube, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, está acá arriba el link. Nuestro canal de YouTube se llama Camino de Justicia. Ahí vas a encontrar esta enseñanza que te estoy diciendo y muchas otras más. Esta enseñanza se llama particularmente el harpazo, que es la palabra que se usa en el griego, en 2 Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Pero bueno, sigamos en lo que estábamos hablando. Dice Lucas: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en ese video te expliqué que lo que se hacía en esa época se hacía con el aventador, con la horquilla. El hombre de campo tiraba la paja para arriba, el viento que venía desde el mar se llevaba la paja, la cizaña, el trigo caía en la era y ahí se producía la tribulación del trigo. Ahí se producía la tribulación del trigo. Para que tengas un contexto de qué es lo que quiere decir este pasaje que está en Lucas 3 y que también está en Mateo 3. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Vamos a seguir en el mismo tema. Versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dice, o sea, no está diciendo obviamente que no debes de honrarlo. No, claro que lo debes honrar. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, te dice Jesús. O sea, no te está diciendo que los dejes de amar. No, claramente que no. Te dice que el que ama más a hija o a hijo más que a mí, ese es el que no es digno de mí. No te está pidiendo que los dejes de amar, que los dejes, que los abandones. No. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanita Lila, seas bendecida en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo gigantesco. Muchísimas bendiciones. Seas bendecida, hermanita. Muy contento de que estés presente en el vivo. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Habla del que deje su vida, del que deje los sueños, del que deje los anhelos personales, etcétera, por Cristo, por hacer su obra, por cumplir sus mandamientos. Y claramente, como siempre lo digo en los videos, no estoy hablando de los mandamientos del monte Sinaí, los famosos 10 mandamientos del monte Sinaí, que todas las sinagogas, todas las religiones te predican y tanto se esmeran en insertar en la cabeza de las personas. Estoy hablando de los mandamientos que nos vino a dar Jesús en persona, en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, y los mandamientos en general de la ley macro, la ley, la verdadera ley, la ley que ha existido desde antes de la fundación del mundo, la ley real, la ley de la justicia. Versículo 39. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a ver un segundo testimonio de lo mismo. Vamos a ir a Lucas 14, versículos del 25 al 33. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? O sea, ¿qué te está diciendo Jesús? O sea, examina bien lo que vas a hacer. Porque no es para cualquiera que venga en pos de mí. No cualquiera está predestinado para que venga en pos de mí. Porque vas a tener que dejarlo todo para venir en pos de mí. Vas a tener que estar dispuesto a renunciar a todo. Tus posesiones, tu casa e incluso tu misma familia. Jesús no te pide que dejes tu familia, pero sí que estés dispuesto a hacerlo, en caso de ser necesario. No puedes amar nada más que a Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Él fue el proveedor de todo. Todo lo que tienes en este mundo, material y no material, es gracias a Él, es gracias a Dios, es gracias a Jesús. Nuestra familia sanguínea, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, son prestados, podríamos decir, no son nuestros. Por más que te quieras arrogar a tus hijos, no son tuyos. Ni tampoco van a ser del esposo o de la esposa que tengan. No, son de Jesús. Nos han sido prestados, pero no son nuestros. Entonces, lo primero en nuestra vida debe ser Jesús, debe ser Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tonio pregunta, pero si están bajo tu responsabilidad. Amén. A ver, yo no estoy hablando de que alguien abandone su familia simplemente por el hecho de que Jesús tiene que amar a Jesús sobre todas las cosas. No, obviamente que no. Pero en el caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Una persona que está casada y su marido, su esposa, se opone a que él sirva a Jesús, a que lo sirva de muchas maneras, verdaderamente, como que salga a predicar, que salga a orar por los enfermos, que salga a hacer justicia, a llevarle comida al necesitado, muchas maneras. Cuando tú tienes un esposo o una esposa que se opone a que tú hagas las obras de la fe, las obras de justicia, que tú manifiestes quién eres, a que tú cumplas los verdaderos mandamientos de Jesús. Ahí está el problema. Bueno, tu primera iglesia es tu casa. Ese es un mantra religioso. Tu primera iglesia es tu casa. Porque todo lo que dicen tu primera iglesia es tu casa, nunca salen de su casa. Nunca. Más que tu primera iglesia es tu casa, tu iglesia eterna es tu casa. Porque todos se quedan en la casa y nunca van a salir. Nunca van a salir. Es así. Y Jesús dijo, id, dijo Jesús, y haced discípulos. Cuando los envió a hacer la gran comisión, no les dijo, quédense encerrados en su casa. Y su primer ministerio es su casa, su mamá, su papá, su hijo, o el primer ministerio es encerrados en la sinagoga. No. A ver, yo no estoy hablando de quitarle a las personas de tu casa
para darle a los de afuera. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo, no, que tus hijos pasen hambre, pero dale a los necesitados. No estoy diciendo eso. No, yo nunca dije eso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Termina Jesús diciendo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo puedes ver, por ejemplo, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente, humillado ante tu Dios. Nunca te pidió que vayas y te metas en sinagogas. Nunca te pidió que vayas y hagas procesiones. Nunca te pidió que reces el rosario, que vayas al pastor de tu sinagoga y le des el diezmo. No, nunca te pidió esto. Que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Solamente eso. O sea, las obras de la fe, de las que ya he hablado en otros videos. Las que muchos ni siquiera conocen. Porque la mayoría se quedan con las obras de la ley. Sin conocer la existencia de las obras de la fe, de las que habla Santiago. Porque las que habla Pablo en Gálatas son las obras de la ley. Pero las que habla Pablo Santiago en Santiago son las obras de la fe, las que te dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, qué desamorado Jesús, ¿no? O sea, porque que le dijo, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, como que parecía como que despreció a su madre y a sus hermanos. Y si los católicos, la madre, la Virgen María, oh. No, ahí Jesús. ¿Qué es lo que te estaba mostrando Jesús? ¿Qué es lo que te estaba enseñando Jesús? La carne y el espíritu son opuestos. Es más importante el espíritu que la carne. Los lazos espirituales deben estar por sobre los lazos de la carne. Yo sé que es una palabra un tanto controversial, por así decirlo, pero es así. O sea, esto se presta para muchas malas interpretaciones. Vuelvo a repetir, yo nunca dije que tienes que dejar de lado a tus hijos, a tu esposa. No, yo nunca dije que los tienes que dejar para irte a la calle. No, yo nunca dije eso. Pero por ejemplo, en el caso de un esposo, que te prohíba, digamos, servir a Jesús, tienes que elegir. O eliges a tu esposo o a tu esposa, o eliges a Jesús. La palabra es muy clara al respecto. Lo ideal es que no pases por eso. Lo ideal es que tu familia sirva contigo a Jesús, a cumplir sus mandamientos, a hacer su obra. Eso es lo ideal. Pero cuando tienes un emisario del enemigo durmiendo al lado tuyo y se opone
a lo que el Señor te ha dicho, a lo que el Señor te ha hablado, a lo que el Señor te ha pedido. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y la obedecen. Cuidado. Vamos a Mateo 19, versículo 29 al 30. Claudio Bay, es todo falso, pone, exponme en qué he mentido o en qué he sido falso o en qué he blasfemado. Exponme, adelante. Con escritura, preferentemente con escritura, ¿no? En qué he sido falso o en qué he mentido, en qué... Exponme, por favor. Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Jesús. A ver, un poco de discernimiento con lo que estoy hablando, un poco de sentido común. No estamos hablando de que dejes a tu familia por dejarla, por el simple hecho de dejarla. No, claramente que no. Pero el que tuvo que apartarse de la familia, de su familia, porque la familia se oponía a que él sirviera a Cristo. Y no había manera. Acá te dice Jesús, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras. Entonces Jesús hubiera dicho, no, por ningún motivo dejéis a vuestra esposa, a vuestros hijos. No, Jesús no dijo eso. No es esa la voluntad, que dejes a tu familia. Pero primero en tu vida tiene que estar Jesús. Lo ideal es que tú y tu familia sirvan al Dios viviente, a Jesucristo. Eso es lo ideal. Pero hay casos en los que no se puede. Hay casos que duermes con Jezabel al lado. Hay casos que duermes con un emisario de Satanás al lado. Entonces acá Jesús te dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, o sea, por mi causa, no porque tengas ganas, por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si no te agrada lo que dijo Jesús, yo no tengo la culpa. Deberías replanteártelo. Siempre haciendo referencia en el caso que tengas que elegir, que tengas que pasar por la difícil situación de que tengas que escoger. O tu pareja, o Jesús. No es fácil. Lo ideal es no tener que pasar por eso. Que puedas tener al lado una persona que sirva contigo a Jesús. Hombre, mujer. Porque escrito está, no serán más dos, sino serán una sola carne. Y lo correcto sería la mujer sujeta a su marido y el marido sujeto a Dios. Ese es el orden de Dios. Por más que ahora quieran venir con la liberación feminista y la mujer debe estar sujeta al marido, pero el marido sujeto a Dios, claramente. Entonces, si el marido verdaderamente está sujeto a Dios y verdaderamente es un varón de Dios,
No va a haber problema que la mujer esté sujeta al marido, siempre y cuando el marido esté sujeto a Dios. Ahí está la clave. Porque es como si la mujer directamente estuviera sujeta a Dios. Es lo mismo. Hablando de un verdadero varón de Dios. Hablando de un varón de Dios que ejerza la justicia, que sea un justo, que practique la equidad, que se saque él de la ecuación para poner al otro primero. En este caso que estamos hablando, a su esposa. O sea, un verdadero siervo de Dios. No un payaso cualquiera que agarra un atril, le agarra un micrófono y se pone a hablar. Un verdadero siervo de Dios. Que viva conforme a lo que Jesús habló, a los mandamientos de Jesús, que no son los mandamientos del monte Sinaí. Porque dice Jesús, y recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, no estamos hablando solamente de la vida eterna, estamos hablando de que vamos a recibir más, vamos a recibir galardones, vamos a recibir recompensas. ¿Por qué? Por lo que hayamos hecho en este plano, por nuestras obras de la fe, por nuestras obras de justicia. ¿Y en dónde vamos a recibir todo eso? En el tribunal de Cristo. Pablo te lo explica. Los hijos de Dios vamos a pasar por el tribunal de Cristo, y ahí nos serán dadas los galardones y las recompensas por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. Pablo también te lo explica, Romanos 14, 12. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Palabra de Jesús. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que Jesús te está diciendo, te va a costar todo seguirme a mí. Te va a costar todo. Lo leímos recién, el que no está dispuesto a dejar todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿cómo le va a decir eso a su padre? Era su padre, era su padre. Menos mal que no salió de mi boca, salió de la boca de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora vamos a ver por qué le dijo eso. Y tú ve. No le dijo, y tú quédate en tu casa y atiende tu primer ministerio, tu familia. Yo nunca lo había escrito en la Biblia. Tu primer ministerio es tu casa. Yo nunca lo había escrito. Acá no le dijo, y ve a tu casa que es tu primer ministerio. No. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿De dónde viene iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que es asamblea que sale afuera. No asamblea que se queda adentro encerrada en las cuatro paredes, en lo que denominan iglesia, que no es más que una sinagoga. La verdadera iglesia es el pueblo de Dios, es la congregación del Dios viviente, es el monte Sión. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es el templo formado por las piedras vivas, por nosotros, las piedras vivas que te habla Pedro. En 1 Pedro 2. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
O sea, que me despida primero su familia. Era una persona demasiado aferrado a su familia. O que ponía a la familia como estandarte primero, después a Jesús. Lo cual es opuesto a la palabra. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, que pusiste manos a la obra, que empezaste con la gran comisión. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo al otro, deja que los muertos entierren a sus muertos? Vamos a Juan 3, para que lo puedas entender. Vamos a Juan 3, el pasaje de Jesús con Nicodemo. Dice, empezando del versículo 1. Había un hombre de los fariseos, ¿cómo estás? Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Y cuando Jesús decía, de cierto te digo, era una especie de juramento, o sea, te lo aseguro. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, nuevamente le dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu, y acá no está hablando del bautismo del agua de la pileta, está hablando del agua cuando nacemos del vientre de nuestra madre, porque nosotros venimos en una bolsa con agua. De ese nacimiento está hablando. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O mejor dicho, el reino de Dios no puede entrar dentro de él. Porque cuando tú recibes el espíritu del bautismo, el que nadie hace mención, porque todo el mundo hace mención del bautismo en la piletita, pero nadie hace mención del bautismo que importa, el más importante, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, el reino entra dentro tuyo. Ahí eres cuando tienes la confirmación de que eres salvo, cuando el reino entra dentro de ti, en el microcosmos, porque todo el mundo pone atención en el macrocosmos, pero nadie se fija en el microcosmos, donde suceden muchas cosas, muchas batallas, como lo hablé la otra vez, la diestra, la siniestra. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No dice lo que es nacido del agua, de la pileta. Claramente. No está diciendo eso. Pero todo el mundo se enfoca en el espíritu del agua, en el bautismo, perdón, del agua, y nadie se enfoca en el bautismo del espíritu. Hay muchos que dicen, no, cuando te bautizaste en la pileta, en el agua, recibiste el Espíritu Santo. Sí y no, mitad verdad, mitad mentira. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay personas que cuando se bautizan por agua, reciben el Espíritu Santo, ok. Pero hay personas que reciben primero el bautismo del Espíritu Santo y después el bautismo del agua. O viceversa, hay personas
que primero se bautizan en agua y después reciben el bautismo del Espíritu Santo. Yo conozco personas que primero han recibido el bautismo del Espíritu Santo y después se han bautizado por agua. Yo, por supuesto, por lo menos, me bauticé por agua y a los 14 meses el Señor le plació darme de su bendito Espíritu y bautizarme con el Espíritu Santo. Pero el bautismo del agua no es sinónimo de recibir el Espíritu Santo. Puede ser que sí, no digo que no, pero no es sí o sí. No, eso es falso. No es así. O sea, las personas que aseguran eso no han leído la Biblia. Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, de que el Espíritu de Dios sea entrelazado con tu espíritu, para luego producir la reconciliación de los dos opuestos, que es el espíritu y el alma, que ya he hablado en otros videos. Lo hablé en el video Derribando la pared intermedia, que está en nuestro canal de YouTube. Versículo 7, seguimos con Juan 3, ¿estábamos? Sí, Juan 3. Versículo 7, no te maravilles de esto que te dije, le dice Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Lo que no comprendía Nicodemo es que Jesús hablaba de un nacimiento espiritual y no de un nacimiento físico. Está más que claro eso, pero Nicodemo no lo entendía. Por eso nos es necesario resucitar en vida para poder resucitar después de muertos, aunque parezca un trabalenguas. Pero es así. Tenemos que resucitar en vida, tenemos que nacer de nuevo en vida para resucitar después de muertos. Versículo 8, Juan 3. El viento sopla de donde quiere y no oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, no del agua. Nació del Espíritu, no del agua. ¿Por qué no se sabe dónde va ni dónde viene? Porque no se rige por tablas de piedra, no se rige por los 10 mandamientos, no se rige por la ley de Moisés, no peques, no hagas, no mires, no. Se rige por el Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, porque nos es necesario testificar. Lo que expliqué cuando los religiosos hablan que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cuando nunca se detuvieron a leer un capítulo antes, Mateo 5. Cuando dice, haced vuestras obras delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Cuando tampoco se refería a eso, Mateo 6, de la diestra y la siniestra. Pero no me voy a meter en eso. Ya hablé en el video Derribando la pared intermedia. En ese video hablo de la diestra y la siniestra. Que todos los religiosos, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Los que dicen eso básicamente son los que no hacen nada, los que a nadie le dan nada, solamente a sus hijos dentro de su casa, nadie más. Pero no le paran bola
al necesitado, al que pide en la calle, al huérfano, al menesteroso, a la viuda, al pobre. No les interesa, porque su primer ministerio es su casa. Y se mueren en su primer ministerio. No salieron nunca de su casa, de su primer ministerio. Cuando toda la Escritura me habla de otra cosa. Versículo 12, Juan 3. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y me imagino la cara de Nicodemo, peor habrá quedado ahí porque menos habrá entendido. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el suelo. No, que está en el cielo. ¿Cómo que? Bueno. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no peca, como te enseñan los religiosos, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 6, versículo 10, dice: así que pues, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Está más que claro. Según tengamos oportunidad, tal cual como dice Pablo, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Eso dijo Pablo. Mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hagamos bien a todos. No estoy diciendo deja a tu familia abandonada, no. Hagamos bien a todos. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Y gloria a Jesús. Si tu familia, o sea, si tu esposa y tus hijos, aparte de ser tu familia en este mundo, son también familia en la fe. Gloria a Jesús, que es tu casa. Porque es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Pero muchos religiosos van a decir, sí, a mis hermanos de la congregación, sí, esos son mis hermanos. Los hermanos de mi congregación, los que van a la misma iglesia que yo, los que son de mi misma religión, esos son mis hermanos. El borracho, el drogadito, no, ese es un sucio. No me voy a acercar a ver si se me pega el pecado de él. O a ver si lo miro mucho y se me entran los demonios por los ojos. Sí. Hay muchos que no se cansan de hablar estupideces de ese sentido. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Y siempre amor, hablando del amor ágape, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok. ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque los religiosos te enseñan siempre que sus hermanos son los de su sinagoga, los de su religión, los de... ¿Quiénes son mis hermanos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y qué nos dice el mundo también, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos? Personas del mismo padre, ¿no es cierto? Como por ejemplo Jacob y Esaú. Eran hijos de
de Isaac y de Rebeca, ¿no es cierto? Ellos son hermanos. Perfecto. Creo que nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? Perfecto. ¿Quién más puede ser mi hermano? Personas de relación de sangre más o menos cercana. ¿Qué ejemplo podemos poner? Abraham y Lot. Abraham y Lot no eran padre e hijo, no eran hermanos, eran tío y sobrino. En Génesis 13, versículo 8, dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Le dijo Abraham a Lot. Entonces, bueno, ya vemos que no precisa ser alguien nacido de la misma madre que tú para ser tu hermano. Puede ser familia en la carne, puede ser tu hermano también. Ok, perfecto. ¿Qué otros casos tenemos en la Biblia? Personas de una raza o nación emparentada, incluso enemiga. Moisés llamó hermano de los hebreos al edomita, al rey edomita. Pero ¿y qué tienen los edomitas y los hebreos? Edom es Esaú, Jacob, Esaú, eran naciones opuestas. Esaú después se llamó Edom. ¿Qué nos dice Génesis 25? ¿Qué le dijo el Señor a Rebeca en Génesis 25? Cuando estaba, porque Rebeca tenía muchos malestares con el embarazo, con Esaú y Jacob. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, claramente eran dos naciones, dos linajes distintos, Jacob y Esaú. Y es más, escrito está: a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Entonces, Moisés le dijo, ¿qué le dijo al rey de Edom? En Números 20:14, le dice: así dice Israel tu hermano, le dice, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Así dice Israel tu hermano. A alguien que eran del linaje opuesto, que eran naciones opuestas. Aparte, dentro de la raza hebrea, todos los hombres eran considerados hermanos. O sea, hablando de los judíos, los hebreos, todos eran considerados hermanos entre ellos. Vamos más allá. Cualquier ser humano puede ser considerado tu hermano. ¿No somos todos descendientes de Adán? Ay, pero vino el diluvio. Bueno, ¿no somos todos descendientes de Noé? ¿No podemos ser a cualquier persona considerarla mi hermano? ¿O no? Creyentes en el mismo Dios. También Jesús mismo llama hermanos a todos los que Él salva. Está en Romanos 8. Romanos 8:29 dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primero de los hermanos entre muchos hermanos. Jesús se pone como hermano nuestro. Y tú vas a decir: no, este no es mi hermano, este es un borracho, un drogadicto. Entonces, ¿quién es mi hermano? El que tú decides adoptar como tu hermano. El que tú decides hacer tu hermano. Ese es tu hermano.
No me vengan con la estupidez, no, el que va a mi misma iglesia, en mi mismo culto. No, son excusas baratas para no dar, para no hacer misericordia, para no hacer justicia, para no hacer caridad, para no ejercitar la piedad, para crear divisiones, que es una de las cosas que más le complace a Satanás, la división. Todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá, dijo Jesús. Pero es así. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es mi hermano? Yo decido ser mi hermano. Entonces, cuando tengas ese entendimiento, te vas a dar cuenta que perdiste toda la vida buscando a Jesús en templos, en sinagogas, en religiones, en todo tipo de sacrificios vanos, de vana ofrenda, cuando todo lo que Jesús quería de ti era que cumplieses la ley y los profetas en un solo mandamiento. No, hermano Osvaldo, pero son 2 mandamientos. Es un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, te dijo. El segundo es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando tú amas a tu prójimo, no a los de tu misma sinagoga nada más, no a los de tu mismo culto nicolaíta, no. Cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Todos quieren servir a Dios yendo a sinagogas, besando estatuas, haciendo procesiones. ¿Y lo que verdaderamente te pidió Jesús, para cuándo? De boca de Jesús, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia. Es una unidad, como el Padre y el Hijo. No se puede separar, porque es un reino de justicia, precedido por un rey de justicia, secundado por reyes y sacerdotes, donde su trono está afirmado en justicia, donde la corona es corona de justicia, el cetro es un cetro de justicia, la ciudad es una ciudad de justicia, Yeru Sadok. Todo eso lo expliqué en el video La justicia lo es todo, donde me explayé y te di 27, 28 puntos explicándote por qué la justicia lo es todo, absolutamente todo. Pero esto es lo que verdaderamente complace a Dios, lo que verdaderamente, la manera de servir a Dios, la manera de servir a Jesús. Proverbios 21:3 lo dice: hacer juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. No dice, sí, me gusta que hagas juicio y justicia, pero prefiero que vayas a la sinagoga, o prefiero que vayas a una procesión, o prefiero que le des el diezmo al pastor. No. Hacer juicio y justicia más agradable a Dios que todo sacrificio. Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No dice solamente a los de tu casa, no dice solamente a tus hijos. No. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué? De juicio y justicia. De la ayuda mutua, de la piedad, de la caridad, de la misericordia, de la justicia. De esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo un templo de piedra. Ahora nosotros somos el verdadero templo. Templo espiritual con sacrificios espirituales.
el templo de piedra, de las piedras muertas, era la sombra y figura del verdadero templo que iba a venir. Y los sacrificios que se hacían con animales, con bueyes, con corderos, con ovejas, era la sombra del verdadero sacrificio que hace el templo espiritual, juicio y justicia. Es así de simple. Entonces Pablo, cuando se refería a la familia de la fe, no se refería a que priorices a tus hermanos de la misma fe, y por supuesto con las obras que perfeccionan la fe. Volvamos a 1 Juan 4. Dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el ágape, ya lo dije hace varios videos, que no digo más amor porque se me viene a la mente el amor que te enseña el mundo, el cual es basura. El verdadero amor es el amor que proviene de Dios. Y en el castellano, la palabra que más se le acerca es caridad. Por eso, en la versión de jubileo de la Biblia, no dice amor en 1 Corintios 13, dice caridad. Y en la King James, en la Biblia del rey Jacobo, no dice love en 1 Corintios 13, dice charity, porque es la palabra que más se acerca al verdadero significado del amor de Dios, que es el verdadero amor, la caridad, el amor ágape. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el ágape es de Dios, claramente es de Dios, porque el hombre no conoce ese amor si no se lo revela el Todopoderoso. Todo aquel que ama con amor ágape es nacido de Dios. Está más que claro. Te lo dije recién. El hombre no conoce el ágape. No lo conoce. Porque el hombre siempre... El yo siempre es el yo. Nunca es para afuera. A lo sumo en tu casa, tus hijos, tu familia. El primer ministerio es mi casa. Pero nunca salís de tu casa. Y la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de otra cosa. La justicia, básicamente, es el que tiene más, le da al que tiene menos. El que sabe más, le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte, defiende al más débil. No solamente los de su casa. Mateo 25, cuando te dice, le dice a las ovejas, a los de la derecha, venid a mí y le daré el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les da el porqué. Porque tuve hambre y me diste de comer. No habla de los hijos. Ay, sí, pero yo le doy de comer a mis hijos. Mis hijos siempre tienen hambre. Tuve sed y me diste de beber. Ay, sí, yo hago la justicia porque mis hijos siempre tienen sed. Ok. Estuve desnudo y me vestiste. Ay, mis hijos siempre crecen todo el tiempo y la ropa les queda chica y les tengo que comprar más ropa. O sea, no te quedes en el primer ministerio, tu casa. Eso es una falsedad, es una mentira. Entonces, volviendo al tema de los hermanos, ¿quién es mi hermano? ¿A quién debo amar? Porque al borracho, ¿por qué tengo que amar al borracho? ¿Por qué tengo que amar al drogadicto? ¿A quién debemos amar? ¿A quién nos enseñó Jesús a amar y a quién no? Porque seguramente a alguien no. Vamos a ver. Vinimos a este mundo con la misión de aprender a amar. De aprender a amar con amor ágape. Agapear, como digo yo. Entonces, desbórdate en amor a tus hermanos, a tu prójimo, a todos. Y gradúate para la vida eterna, por decirlo de alguna manera. ¿A quién nos enseñó a amar Jesús? Vamos a ver.
Jesús nos enseñó a amar a nuestros amigos, por ejemplo. Juan 15, versículo del 12 al 15, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mira, presta atención a lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, tenemos que amar a nuestros amigos. Ok, qué bueno, porque a mí me gusta amar a mis amigos, mis panas, mi brother. Wow, cool, buenísimo. ¿A quién más? A nuestra familia. Bueno, bien, más allá de que siempre hay uno con el que amar a mis hijos, a mis padres. Mateo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? A ver, Jesús te está diciendo que no vas a tener ninguna recompensa en especial, ningún galardón extra por amar a los que te aman. Pero no dijo que no los ames. Claramente. No dijo que no los ames. O sea, no vas a tener ninguna recompensa en especial. Porque los publicanos también hacen lo mismo. ¿A quién más nos enseñó a amar Jesús? Nos enseñó a amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Sí. A nuestros enemigos también. En la parábola del buen samaritano, Jesús no te deja dudas. Pues los samaritanos eran enemigos de los judíos. Aquí te lo dice directamente. Vamos a Lucas 10. Versículo del 25 al 37 dice: y aquí un intérprete de la ley se sentó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley real, obvio. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, cumple con la ley real, con la ley de la justicia. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lo que les expliqué anteriormente. ¿Quién es mi hermano? ¿A quién tengo que amar? Y en esta parábola vemos mucha simbología. Y ahora se la voy a decir. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un judío, imagen de espejo, vamos a decir, del verdadero creyente, del que cree en Jesús. O sea, te voy a mostrar la historia del buen samaritano y te voy a mostrar algo paralelamente. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, podemos representarlo con el verdadero creyente. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Podemos representar a esos ladrones con Satanás y sus secuaces. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, simbólico del sistema religioso, una de las tantas religiones que conocemos, y viéndole pasó de largo. No solo que no te ayuda, sino que te termina traicionando. Asimismo, un levita, más de lo mismo, más del mismo sistema religioso, pero otra religión, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová.
Asimismo, un levita, todos los que viven bajo el mismo sistema religioso, con vanas ofrendas, con vanos sacrificios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Todo aquel que tiene a Cristo morando dentro y toma el oficio de Cristo, por eso fue movido a misericordia. Ese es el que tiene el oficio de Cristo, el que tiene a Cristo morando dentro y no se quiere poner por sobre las ovejas, adoptando la doctrina que aborrece Jesús, la doctrina de los nicolaitas, que ya vamos a hablar en algún video exclusivamente de eso. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, que podemos representarlo con 2 días. Al tercer día resucitaré, dijo Jesús. Al tercer día va a venir Jesús. 1000 años es como un día, recuerda. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Imagen de espejo del Padre. Imagen de espejo de Dios, del Padre. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo pago por adelantado el precio de tu salvación. Eso fue lo que hizo Jesús en el madero, cuando dijo, hecho está, cuando dijo, tetelestai, consumado es. Si queda algo, yo te lo pagaré cuando vuelva. Yo te levanto del camino de la vida, te dice Jesús. Nadie te podrá arrebatar de mi mano. Versículo 36. Jesús le dice, ¿quién pues es de estos tres? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ups. Le dijo, ¿quién de estos tres? No le dijo, ¿quién de estos 4? Porque si hubiera dicho, ¿quién de estos 4? Fácil. El judío. Era fácil. Pero le dijo, ¿quién de estos 3? O sea, le puso un vallado Jesús cuando le preguntó. Le puso un cercado. O sea, la respuesta fácil era, ¿quién era el prójimo? El judío. Le dijo, ¿quién de estos 3? Le dijo, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo, entonces no le quedó otra. Y le dijo, el que usó de misericordia de él. ¿Quién fue el prójimo? ¿El que había sido asaltado? No. El que hizo uso de misericordia. Él fue el prójimo. ¿A que nunca te habías dado cuenta de eso? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, tú eres el hermano para el que no tiene hermano. Tú tienes que rescatar al que no tiene quien lo rescate. Tú tienes que ser ojos para el ciego. Tienes que ser hermano para el que no tiene hermano. Padre para el que no tiene padre. El ejemplo, vemos un hermoso ejemplo en las Escrituras, en Job, en el capítulo 29, que te explica por qué en el capítulo 1 Dios atestigua de Job que era justo y perfecto. En el capítulo 29, ahí puedes ver toda la respuesta de Job. Jesús también nos habla del mismo tema en Mateo 5. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, como siempre Jesús, pero yo os digo lo que yo digo en la ley. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vuelta a lo mismo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? No que esté mal, claramente, no que esté mal, pero como te dice Pablo en Romanos 2, te dice la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y lo mismo te lo dice en Romanos 14, en el tribunal de Cristo. Porque que ames a los que te aman no tiene ningún mérito, pero que tú ames a tus enemigos, a los que te odian, a los que te desprecian, eso conlleva galardones. Más allá de hacer la voluntad de Jesús, de hacer la voluntad del que murió por ti, de hacer lo que a Él le agrada en agradecimiento. Juicio, justicia es más agradable para Dios que todo sacrificio. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, lo de la misma congregación, la misma religión, mi misma congregación virtual, podemos decir ahora también, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Te dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto, sinónimo de justo. ¿Y quién es justo? 1 Juan 3:7. 1 Juan 3:7 te dice, hijitos, nadie os engañe, que hace justicia es justo como Él es justo. Pero justo es sinónimo de perfecto. Porque para Dios el perfecto no es lo que es para ti perfecto. Para ti perfecto es el que no peca. Como si hubiera alguien que no pecara. Pero para Dios no. Para Dios el perfecto es el justo, el que hace justicia. Y ya hablé en un video sobre eso. El video Los Perfectos de Corazón. ¿A quién más nos enseñó a amar Jesús? Nuestros amigos, nuestras familias, nuestros enemigos. ¿A quién más? ¿A quién más tengo que amar? Hermano Osvaldo, ¿a quién más tengo que amar? Al mundo. Al mundo. A todo el mundo tienes que amar. Pero los religiosos, pero ¿cómo que al mundo? Sí, al mundo. Pero los religiosos, los santurrones, te van a sacar Santiago, te van a sacar Juan. Vamos a ver. Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero claramente no está hablando de las personas, Santiago, no de las personas, está hablando de lo material del mundo, de las costumbres del mundo, no habla de las personas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pero se refiere a lo material, te vuelvo a repetir, a las costumbres del mundo. Porque si vamos a Juan 3, famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque si no sabes dar, no sabes amar. No puedes amar sin dar. Si no das, no amas, no has amado. No se puede amar sin dar. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó al mundo y te va a decir a ti que no lo ames. Es ridículo. Claramente 1 Juan 2 y Santiago 4 se refiere a lo material, a las costumbres del mundo, no a las personas, claramente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a quién vamos a rechazar entonces? Porque, resumiendo,
Dios no hace acepción de personas. Y te va a pedir a ti, que hagas acepción de personas. No, ese no es de mi congregación, no, ese es un borracho, ese no lo conozco, ese... No, claramente no. Entonces, para resumir la enseñanza, no te quedes en tu primer ministerio, tu casa, como dicen todos los que no hacen nada, los que solamente les importa su casa. No hagas como ellos. El mandamiento de Jesús es id y predicad el evangelio, sanad por los enfermos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. Ese es el mandamiento de Jesús. No quedarte en tu casa, no quedarte en tu sinagoga. Ir. Está en toda la escritura. En toda la escritura. Hacer justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso. Pero te sacan de tu casa. Hasta ahí llega tu justicia, tu piedad, tu caridad, tu misericordia. No te olvides de lo que dijo Jesús en Mateo 5. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos hacían eso. Los de mi misma secta, los fariseos, los que son santos como somos nosotros, hasta mismo dejaban de sustentar a sus padres. Lo que pueda hacer para ti sea corbán, decían. ¿Qué dijo Pablo? Haced bien a todos en la medida que podáis, pero mayormente a los de la familia de la fe. Si tus hijos, tus padres, son de la familia de la fe también, gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero mayormente a los de la familia de la fe, no te olvides de la familia de la fe. ¿Qué dijo Jesús? Estos son mi familia, estos son mi madre, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. La familia de la fe, la familia de la carne, ¿te fue dada? Sí, claro, amén. Pero va a ser tu familia mientras estés en este cuerpo. No te olvides de la familia de la fe. No te estoy diciendo que te olvides de la familia de tu casa. No. Porque eso estaría pésimamente mal. Claramente que no. Como el pasaje de Pablo, antes de terminar con la enseñanza. El pasaje de Pablo que dice, porque los que... Ay, ¿cómo es? Ahora se me fue. Los que dejan de aportar para su casa, han negado la fe y son los que dejan de aportar para su casa, dice, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Claro, porque ahí Pablo hacía alusión a los que por servir a Dios sin haber ningún conflicto abandonaban a su familia, a sus parejas, a sus hijos por servir a Jesús sin que hayan tenido impedimento. O sea, aprovechaban una cosa para hacer un deseo que ya tenían puesto en su corazón, el dejar su familia. A eso hacía referencia Pablo. Pero no te olvides de tu familia de la fe. No te olvides a quienes debes amar. No te olvides quiénes son tus hermanos, a quienes puedes considerar tus hermanos, a quienes puedes considerar amar. Recuerda, el que siembra escasamente
recogerá escasamente, pero el que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Para terminar, como siempre, vamos a leer unos versículos rápidos, porque se hizo largo el video, creo. Vamos a ir con el rollo sagrado Melquisedec, Historia del Universo, capítulo 6. Estamos en el último capítulo de uno de los 3 libros que compone el rollo sagrado Melquisedec. Vamos al versículo 32. En sus planes, estamos hablando de cuando ya Caín estaba creciendo. En sus planes no sentía la necesidad de un salvador. ¿Para qué? Si era tan joven, inteligente, lleno de vida y de ideales, hablando de Caín. Así decía, los días de luchas, intercesiones y sacrificios por el destino de Caín se fueron pasando. Oportunidades preciosas para apegarse al Salvador surgían cada día delante de él, mas todas las rechazaba. Una por una, en su incredulidad, llegó a dudar de la existencia de ese Dios, el cual jamás había visto, y a los padres que, afligidos, pero siempre con paciencia, procuraban librarlo de la perdición hacia la cual estaba caminando. Prometió un día, después de sonreír con aire de incredulidad, creer en el Salvador y en su plan de salvación, si le diera el caso de que Él se volviese visible a la hora del sacrificio. Con ardiente fe, aquellos padres comenzaron a clamar al Eterno. Su presencia visible podría, quién sabe, salvar a aquel hijo amado que aquel día se volvía más rebelde. El Creador oyó el clamor de los padres afligidos, aunque sabía que su aparición difícilmente quebraría en el corazón del joven Caín. Su espíritu rebelde estaba dispuesto a satisfacer la petición. Extendería los brazos amigos a Caín, procurando con amor conquistarle el corazón. Versículo 34. Como conocía sus anhelos y sueños de aventura, fácilmente él podría identificarse con él, cautivándolo, pues él también era alguien que siempre había cargado en su pecho sueños de aventura. ¿No había sido la creación del universo una gran aventura? ¿No había sido su sueño verlo incrustado de soles fulgurantes, iluminando billones de mundos con su brillo? ¿No era también el mayor de los suyos atravesar el Valle de la Muerte? ¡Wow! El Valle de la Muerte. En la búsqueda de la conquista del Edén distante, uniendo para siempre el sol en su cielo. Tenían muchas cosas en común. Caín estaba curioso en aquel sexto día. Y bueno, amados hermanos, lo vamos a dar hoy por concluido. Porque ya, como es se hizo demasiado largo el video. Y bueno, lo vamos a ir concluyendo por hoy. Ahí se me salió. Lo vamos a ir concluyendo por hoy. Espero que les haya quedado clara la enseñanza de hoy. Nuestra familia son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres. Pero no te olvides de la familia de la fe. No te olvides del pobre, del huérfano, del menesteroso, de la viuda. No te olvides a quienes puedes amar. No te olvides quiénes pueden ser tus hermanos. Gradúate en amar, porque a eso vinimos acá. A eso vinimos a esta tierra. Nosotros fuimos el tercio de los ángeles que se abstuvo de tomar bando por Satanás o quedarse con Dios. Y por eso vinimos a este plano. Vinimos a aprender a amar.
a dar, porque no se puede amar sin dar. Entonces, desbórdate en amor con todos y gradúate para la vida eterna. No hagas acepción de personas. No hagas acepción de personas, porque es algo que no le agrada a Dios, lo detesta a Dios. Y ten siempre presente a la familia de la fe. Siempre. Hermanos, espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Nos vemos en el próximo vivo. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y hasta un próximo video.